La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. ¿Qué se supone que diría usted si ante un momento de sed insoportable y pidiera un vaso de agua se negaran a dárselo? ¿O si mientras estuviera duchando plácidamente alguien cortara el suministro de agua? Pues eso puede pasar si no somos conscientes de que el agua es un maravilloso regalo, un bien natural limitado que si despilfarramos algún día se puede acabar. Somos responsables de administrar bien este obsequio que la naturaleza nos ofrece. Bienvenidos a un tiempo muy especial, un tiempo de aprendizaje, un tiempo de amistad, un tiempo de descubrimiento. Esto es La Fuente de la Vida. ¿Qué tal, amigos? Les habla Esperanza Suárez, que junto a todo nuestro equipo de producción estamos aquí para acompañarles una vez más en La Fuente de la Vida, un programa en el que la Biblia es protagonista. Y es que de lo que se trata es de hablar de Dios y de su palabra, la Biblia, una verdadera enciclopedia de solamente un tomo que exploramos aquí en La Fuente de la Vida al detalle, libro a libro y capítulo a capítulo. Y no solamente nosotros, sino también personas de más de 80 países de diferentes procedencias también pueden acompañarnos escuchando este espacio en sus respectivas lenguas, en sus respectivos idiomas. Sin duda es una maravilla saber que la palabra de Dios llega a tantos lugares, a tantas lenguas. Por eso estaría bien conocer alguna de esas versiones, ¿no les parece? ¿Qué tal si escuchamos hoy la versión en quechua? Vamos a ver cómo suena La Fuente de la Vida en quechua. Kanwan Cusca, Yachakuita Monaspa, Dios Pagnestampe, Sumachta, Yuya Icharikusun. Chaypaj Kunanka, Chachimuiko Kaiwa Kichita, Dios Manta, Kelgaskaman Hina, a través de la Biblia. No sé a ustedes, pero a mí me parece tan bonito el sonido. Sinceramente no sé qué está diciendo en concreto, pero me resulta maravilloso, me resulta genial saber que en otros lugares también pueden escuchar la palabra de Dios. Aquí en España, La Fuente de la Vida es una versión preparada, elaborada por Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia, que él adaptó a partir del programa original del Dr. John Vernon McGee. A través de la Biblia se llamaba aquella primera versión. Lo mejor de todo es saber que podemos escuchar no solamente el espacio en las ondas de la radio, sino también en podcasts en diferentes plataformas, como por ejemplo en lafuentedelavida.com. Y también tenemos una app a través de la cual pueden ustedes escuchar el espacio, pero también tenemos la memoria USB, especialmente preparada para todos aquellos que la soliciten. Conocer de forma directa la palabra de Dios, encarnarla, creerla y vivirla es el mejor modo de alimentar y fortalecer nuestro hombre interior. Nosotros deseamos promover su lectura. El hábito de leer cada día una parte de la Biblia nos provee de los mejores beneficios interiores y, por supuesto, de los exteriores también. En La Fuente de la Vida vamos día a día de una manera progresiva, analizando acontecimientos que sucedieron en el pasado, pero que pueden ayudarnos a vivir mucho mejor en el momento presente. Así es, hoy nuestra propuesta es abrir ese maravilloso libro, la Biblia, en el Génesis, concretamente en el capítulo 36, y escuchar detenidamente la exposición de Virgilio Bagnoni, hoy hablando sobre los descendientes de Esaú. Pues vamos a ver, escuchemos lo que Virgilio ya tiene preparado. La Fuente de la Vida. Génesis capítulo 36. El relato bíblico del capítulo anterior nos llevó a acontecimientos decisivos y definitorios en la vida de Jacob. El proceso por el que Dios le llevaba, teniendo en cuenta el carácter y la personalidad de aquel patriarca,
requería un nuevo comienzo, un regreso al lugar del primer encuentro con Dios. En el momento más oportuno, después de graves circunstancias familiares, Dios le ordenó regresar a Betel. Antes, debieron desprenderse de los ídolos y demás efectos propios de las prácticas paganas que Raquel había sustraído y conservado desde que salieran de la casa de Labán. Fue como una preparación espiritual de la familia para comenzar una nueva etapa. Luego, en Betel, Dios renovó con él el pacto que había establecido con Abraham e Isaac. El capítulo 35 incluía una mención de la muerte de Débora, nodriza de Rebeca, y que había residido con ellos desde la muerte de Rebeca acaecida anteriormente. El relato destacaba el suceso más triste en la vida de Jacob: la muerte de Rebeca al dar a luz a su segundo hijo, Benjamín, finalizando el relato con una lista de los hijos de Jacob y la muerte y entierro de Isaac. Este capítulo está totalmente dedicado al tema de la familia de Esaú, que se convirtió en la nación de Edom. Aunque esta exposición pueda no resultar interesante para el lector medio, constituye un buen estudio para quienes deseen llevar a cabo un seguimiento detallado de ciertos nombres y de los pueblos que de ellos se originaron. Muchos de los nombres mencionados en este capítulo pueden resultar familiares por haberlos visto u oído como pertenecientes al gran desierto de Arabia. Aquí se cita a Omar, el fabricante de tiendas, y a Temán, Cefo, Cenaz y Coré. Esta es, pues, la familia de Esaú, situada aún en esa zona. La familia de Esaú se estableció en Edom, que está situada en el sur y este del Mar Muerto, en una zona montañosa. La capital de Edom era Petra, ciudad excavada en la roca, cuyos restos se encuentran allí en la actualidad. Y hay que destacar que las profecías incluidas en los libros de Isaías, Jeremías, Ezequiel y Abdías se han cumplido con gran exactitud. Como hemos ya indicado, la nación de Edom provino de Esaú. 3 veces en este capítulo se aclara que Esaú es el padre de Edom. En realidad, ambos nombres son sinónimos. Véase el versículo 8, por ejemplo. Cuando oímos de Esaú por primera vez, le vimos como un joven en la familia de Isaac. Era un muchacho amante de la vida al aire libre, robusto, de aspecto atlético. Exteriormente era atractivo. Pero si había alguien que estuviese dedicado a satisfacer sus apetencias físicas, ese era Esaú. Su apariencia exterior no tenía nada que ver con su interior, pues era totalmente indiferente a los valores trascendentes e insensible a las realidades espirituales. Recordamos estas facetas del carácter de Esaú porque alguien podría estar en desacuerdo con el hecho de que Dios eligiese a Jacob en vez de preferir a Esaú. A este respecto, resulta significativa la breve profecía del libro de Abdías, en la que vemos la personalidad de Esaú al descubierto, porque el joven Esaú se había convertido en un pueblo de 100.000 edomitas. Cada uno de ellos era, en su corazón, como un pequeño Esaú. Al mirar a la totalidad de aquella nación, podemos comprobar cómo era el pueblo que en él se originó. Una nación llena de orgullo. Leamos en el libro del profeta Abdías, en el capítulo 1, los versículos 3 y 4. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que habitas en las hendiduras de la peña, en las alturas de tu morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará por tierra? Aunque te remontes como el águila, y aunque entre las estrellas pongas tu nido, de allí te derribaré, declara el Señor. El orgullo de sus corazones equivalía a una verdadera declaración de independencia. Es como cuando el alma dice que es capaz de vivir sin Dios y que no necesita a Dios. Así era Esaú.
El último libro del Antiguo Testamento, el libro del profeta Malaquías, en el capítulo 1, versículos 2 y 3, dice, y es Dios quien habla: Yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Es importante aclarar aquí el significado de las palabras hebreas que se traducen por amar y aborrecer en este contexto, es decir, en la intención de la comprensión de los lectores originales y en el propósito divino. Dichos verbos no se refieren a las emociones de Dios, sino a su elección de uno de los hermanos antes que al otro, para una relación especial con Dios como fue el pacto. En este contexto, odiar significa rechazar a alguien y negarse a establecer una relación afectiva con él. Por sí mismos, estos verbos tampoco indican los destinos eternos de Jacob o Esaú, y se refieren a los actos de Dios en la historia hacia los dos pueblos que descienden de los dos hermanos. Aquí es importante destacar que Dios hizo esa declaración por medio de Malaquías 1000 años después del tiempo en que vivieron ambos hermanos. Dios había conocido desde el principio el corazón de Esaú. Con el paso del tiempo, después de que el pueblo de Edom decidiese su manera de actuar y de pensar y de conformar su desarrollo en la historia, comprobamos que la evaluación de Dios había sido correcta. Vale la pena recordar aquí lo que más adelante en la historia le diría Dios al profeta Samuel en su primer libro, capítulo 16, versículo 7, cuando evaluaba a un joven en el proceso de elegir un rey para Israel. No mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque le he desechado, pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira a la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. El primer párrafo del capítulo, los versículos 1 al 8, relata cómo Esaú se trasladó desde Canaán hasta el monte Seir. Leamos los versículos 1 al 3. Estas son las generaciones de Esaú, es decir, Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón Eteo, a Aholibama, hija de Aná y nieta de Fibeón Heveo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Vemos entonces aquí la presentación de las generaciones a partir de Esaú, a quien se identifica con Edom. Recordemos que cuando estudiábamos Génesis capítulo 26, versículos 34 y 35, destacamos que Esaú se había casado con 2 mujeres cananeas, causando a partir de aquel momento una gran aflicción a sus padres. Posteriormente, en Génesis capítulo 28, versículos 6 al 9, vimos que Esaú, consciente de que su padre no era partidario de introducir en la familia a las mujeres de Canaán y queriendo congraciarse con él, se casó con una hija de Ismael. Continuamos nuestra lectura con los versículos 6 hasta el 8. Entonces Esaú tomó a sus mujeres, sus hijos y sus hijas y todas las personas de su casa y su ganado y todas sus bestias y todos los bienes que había acumulado en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra lejos de su hermano Jacob, porque los bienes de ellos habían llegado a ser tantos que no podían habitar juntos, y la tierra en que moraban no podía sostenerlos a causa de su mucho ganado. Y habitó Esaú en la región montañosa de Seir. Esaú es Edom. Esta situación de no poder habitar juntos Jacob y Esaú por la gran concentración de ganado en una tierra de pastoreo, que no era suficientemente grande para alimentar a tantos animales, nos recuerda que Abraham y Lot tuvieron el mismo problema. Génesis capítulo 13, versículos 5 al 13, nos relataba cómo se separaron. En nuestro pasaje actual, Esaú, por esas circunstancias económicas, abandonó la tierra prometida,
trasladándose a la tierra de Seir, donde vivía cuando su hermano Jacob regresaba de Padán Aram, tal como lo explicaba Génesis capítulo 32, versículo 3. El párrafo que viene a continuación, titulado Las generaciones de Esaú, abarca el resto de este capítulo. De esta larga lista de nombres, seleccionaremos únicamente algunos versículos que pueden incluir algún detalle interesante sobre la descendencia de Esaú, que contengan alguna enseñanza válida y práctica para nosotros hoy. Leamos el versículo 12. Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y le dio a luz a Amalec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Aquí se registra el origen de los amalecitas. En el transcurso de los siglos, esas tribus que moraban en el desierto se esparcieron en varias direcciones. Muchas de ellas avanzaron a través del norte de África. Todas las tribus árabes descendieron de Abraham a través de Agar, la esclava egipcia, y a través de Cetura, con quien Abraham se había casado después de la muerte de Sara. Y hubo matrimonios mixtos entre las diversas tribus. Ellas son de la misma familia a la que pertenecen los israelitas. Esta realidad racial no siempre ha sido reconocida o bien aceptada por árabes y hebreos, quienes prefieren pensar que no tienen nada que ver entre sí. Pero de ninguna manera pueden renegar de la historia. Desde un punto de vista racial, ellos son, de hecho, hermanos pertenecientes a los pueblos semitas. Por consiguiente, este capítulo es importante, ya que expone estas relaciones en su debido contexto histórico. Podríamos decir que el Espíritu Santo utiliza tinta de imprenta para escribirnos sobre este asunto. Esto nos lleva a pensar en los planes y propósitos de Dios que se desarrollan en la historia a través de algunos pueblos y que muchas veces nos resultan difíciles de comprender. Seguimos adelante con otro versículo que además añade a este relato un poco del sentido del humor. Leamos el versículo 15. Estos son los jefes de entre los hijos de Esaú. Los hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, son el jefe Temán, el jefe Omar, el jefe Cefo, el jefe Cenaz. ¿De dónde habrán surgido tantos jefes? Hasta aquel momento la sociedad estaba estructurada en base a las familias, cada una de las cuales tendría un jefe, el cabeza de familia. En cambio, encontramos aquí toda una serie de jefes que, de hecho, se repartieron el territorio y se enseñorearon del pueblo, o sea, que asumieron autoridad total sobre la gente, dando origen a la nobleza que se habría formado en la familia de Esaú, tal como lo aclara el versículo 19. Estos fueron los hijos de Esaú, es decir, Edom, y estos sus jefes. Leamos ahora el versículo 31. Estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes de que rey alguno reinara sobre los hijos de Israel. O sea que de la nobleza se pasó a la monarquía, y ese se convirtió en el estilo de vida y gobierno de Edom. En realidad, la cuestión de tener reyes no fue la intención original de Dios para su pueblo, y es interesante observar que el pueblo de Esaú tuvo reyes mucho antes de que el pueblo de Israel adoptase la monarquía. Fue mucho tiempo después de nuestro relato de hoy, según registró el primer libro del profeta Samuel, capítulo 8, versículo 5, que el pueblo de Israel le pediría al profeta: «Danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones». Seguramente ellos sabían que sus hermanos y vecinos del sur, los edomitas, tenían reyes. Finalicemos nuestra lectura con los últimos versículos del capítulo, desde el versículo 40 hasta el 43. Estos son los nombres de los jefes que descendieron de Esaú, según sus familias y sus localidades, por sus nombres.
el jefe Tibna, el jefe Alba, el jefe Getet, el jefe Aholibama, el jefe Ela, el jefe Pinón, el jefe Cenaz, el jefe Temán, el jefe Mibsar, el jefe Magdiel y el jefe Hiram. Estos son los jefes de Edom, es decir, Esaú, padre de los edomitas, según sus moradas en la tierra de su posesión. Esta es, pues, la historia familiar de la línea genealógica rechazada. Cuando este capítulo presenta su resumen final, incluye la lista de los jefes que descendieron de la línea de Esaú. Este capítulo puede ser útil para aquellos que estén interesados en el estudio de la antropología y la etnología, y expone una prolongada trayectoria histórica familiar que se extiende hacia atrás en el tiempo, llegando históricamente más lejos que cualquier otra fuente. Nosotros podemos ver la perspectiva total de los tiempos y el resultado final de la historia de los edomitas, tal como fue predicho y declarado en los libros de los profetas Abdías y Malaquías. Todo ello previsto muchos años antes del desarrollo efectivo de los acontecimientos. Esto podría resultar sorprendente o increíble, pero no debe olvidarse que la Biblia es un libro verdaderamente especial, escrito bajo la guía del Espíritu Santo. Como bien dijo el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1 y versículo 21. Ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Pero no debe olvidarse que la Biblia es un libro verdaderamente especial, escrito bajo la guía del Espíritu Santo. Como bien dijo el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 21. Ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Ya estamos finalizando el programa de hoy, pero nuestro recorrido por las páginas de la Biblia no se acaba aquí. Los programas están disponibles en lafuentedelavida.com y también en la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre de A Través de la Biblia. Amigos, si ustedes hoy quieren contactar con nosotros, tenemos unos números habilitados para que puedan hacerlo, para que nos llamen, para que nos dejen en el WhatsApp sus mensajes de texto o quizás sus mensajes de voz. Tomen nota, nuestro número fijo es el 91 422 05 24, 91 422 05 24, y nuestro número de WhatsApp es el 601 20 32 65, 601 20 32 65. Pero eso sí, recuerden que si nos llaman desde fuera de España, deben pulsar el prefijo más 34. Y si desean enviarnos un email, lo pueden hacer a info@radioencuentro.net. info@radioencuentro.net. Y ya nos vamos, ya vamos a cerrar nuestros micrófonos, pero antes hay algo muy especial que quiero recordarles. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella. Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.